Mi nombre es Juliana Jacobbe, soy profesora e investigadora en la Universidad de Oviedo dentro del Departamento de Filología Clásica y Románica, más exactamente en el área de Filología Italiana. Actualmente investigo, hago mi tesis doctoral sobre una de las escritoras, más polémicas, por así decirlo, del siglo XX italiano, Adelaide Bernardini, y como tal, hoy haré una presentación sobre su matrimonio con el escritor siciliano Luigi Capuana. Como veis en el título de la diapositiva, reflexionaré sobre sus escritos, sobre todo también en una obra en particular de su marido, y sobre si realmente el matrimonio entre la escritora y el escritor siciliano fue un beneficio o una especie de reclusión para ella. Para entender un poco, el tema que estoy tratando en esta presentación, quiero hacer una breve cronología de una serie de episodios que se suceden al interno de esta relación para que luego podamos entender un poco tanto lo que cuenta de Bernardini como lo que va a contar en Luigi Capuana en una de sus obras. Empiezo por el año 1895, es el año en el que la pareja se conoce, y este encuentro se produce a raíz de una noticia de la que se van a hacer eco algunos de los periódicos más importantes de la Italia del siglo XX, tales como Il Risveglio Educativo, La Stampa, y que vienen a hablar de un intento de suicidio por parte de una joven maestra que no sería otra que Adelaide Bernardini en el Hotel Cavour de Roma. Más exactamente, la fecha de la noticia es el 15 de agosto de 1895. El escritor, que por entonces se encontraba en Roma, uno de los mayores núcleos literarios de Italia, digamos que había quedado cautivado, había quedado conmocionado por este suceso y se había propuesto a sí mismo conocer a esta mujer. Para poder propiciar un encuentro, él le va a enviar una serie de cartas al hospital donde sabe que ella está recuperándose, puesto que intenta suicidarse ingiriendo una cierta cantidad de opio. Entonces él le enviará unas cartas que firmará como Renato, precisamente para evitar que la joven quisiera, mantener un encuentro con él por el simple hecho de ser el escritor Luigi Capuana. Finalmente se conocen en el salón de uno de los violinistas de la capital italiana y van a empezar una relación que en un principio fue laboral, puesto que él la había contratado como responsable de su biblioteca. Y digamos que a raíz de ahí, si bien la escritora tenía 30 años menos que él acabaría enamorándose. Tal es así que en un artículo de 1940, intitulado El discepolo, el maestro, Adelaide Bernardini habla de cómo el escritor intentó mantener una relación sentimental dejando unos claveles rojos en su escritorio, donde ella trabajaba en la biblioteca del escritor, y a cambio ella tenía que dejar uno un día cuando ella finalmente se decidiera a dar el paso. Eso se produce en el noviembre del año 1896, cuando ambos consolidan su relación y empiezan a ser una pareja. Como pongo ahí, 5 años después, en el año 1901, empieza el comienzo del fin. ¿Por qué denomino, este año así? Todo tiene su porqué, es decir, en este mismo año se produce la publicación de la que tendría que haber sido una de las mayores obras y con mayor éxito del escritor, es decir, Il Marchese di Roccaverdina. El escritor se había propuesto hacer una obra maestra, sobre todo persiguiendo un beneficio económico, en cuanto él había contraído una serie de deudas, no solo con sus familiares, sino también con otros amigos, efectivamente, como el escritor Giovanni Verga, o con un prestamista, en este caso de Taormina, otra ciudad de Sicilia, con el que había llegado a contraer una deuda de unas 1.500 liras. Esto le trajo una serie de problemas, entre otras cosas, el embargo de su casa, de sus muebles y sobre todo de su biblioteca, lo que había supuesto una deshonra pública para el escritor. Entonces digamos que esta obra tenía como finalidad solventar sus problemas económicos. Finalmente, la obra no tiene el éxito deseado, por lo que Luigi Capuana sigue, teniendo unas deudas mayores por los intereses generados de las deudas contraídas previamente, y entonces es aquí cuando, Adelaide Bernardini empieza a estar en el punto de mira. En el punto de mira porque el círculo de amistades de Capuana, como por ejemplo puedo citar Mario Rapisardi, a quien relevará luego Luigi Capuana en la Universidad de Catania, o Luigi Pirandello, entre otros, o Filippo Tommaso Marinetti, que en una serie de cartas que intercambian entre ellos, van a ponerla a ella como responsable de un
intento de suicidio por parte del escritor durante esta época, precisamente al verse abrumado por la deuda económica que tenía, y además empezarán a difundir la opinión de que ella había sido quien había dilapidado la fortuna, el patrimonio, digamos, del escritor. Nada más lejos de la realidad, puesto que en 1902 aparece, digamos, lo que yo denomino la época de una vida en solitario. Capuana es nombrado profesor de estilística en la Universidad de Catania y Adelaide Bernardini experimentará una vida en solitario en el núcleo literario de Roma. Digo esto porque durante estos años ella entrará en contacto con las escritoras italianas contemporáneas, entonces digamos que empezará a empaparse de los ideales feministas y se dará cuenta, digamos, empezará su despertar dentro de la relación, y tal es así que en el mismo año, en 1902, publicará un drama titulado Rovina, del italiano Ruina, donde precisamente explica cómo empieza la ruina del matrimonio, no solo por los problemas económicos de su marido, sino también por su actitud. En 1905, pongo como título Coscienza, una verdad oculta, puesto que Capuana publica, digamos, una novela compuesta por una serie de relatos, algunos de ellos autobiográficos. Sin embargo, pese a los problemas económicos que seguía manteniendo y que siguió manteniendo hasta por 1913, 2 años antes de su muerte, digamos que no intenta darle tantísima difusión como el Marchese di Roccavertina. Esto se da, como veremos a continuación, por una serie de cuestiones que podían comprometer no solo su reputación como escritor, sino también dejarían al descubierto ciertas verdades que quizás el escritor pretendía dejarlas en la esfera íntima. En 1908 finalmente contrae matrimonio en Catania porque el escritor decide que ella debe acompañarle a Catania. Entonces, digamos que para poder viajar de lo que es Roma, una ciudad más abierta, a lo que es una sociedad mucho más patriarcal, digamos, con un pensamiento mucho más retrógrado como el siciliano, deben contraer matrimonio. Y finalmente la relación durará hasta el año 1905, cuando muere finalmente el escritor. Por un lado, quiero hablar de lo que es el matrimonio. De hecho, si cito a Domenico Rizzo, él habla del matrimonio como la unidad mínima de poder y de control sobre la mujer. ¿Por qué? Porque el matrimonio da lugar a lo que es la familia, y por tanto la familia es donde se produce la violencia contra las mujeres, se produce la opresión contra las mujeres, y digamos que es donde ellas se sienten sometidas a la voluntad del hombre. Hablo de esta opinión misógina. Aquí pongo en la imagen en primer lugar a Luigi Pirandello y luego a Filippo Tommaso Marinetti, aunque hay más autores, como os he dicho anteriormente, y los defino como los detractores de Adelaide Bernardini. Efectivamente, ellos eran muy amigos de Luigi Capuana. Desde un primer momento se opusieron a esta relación simplemente porque ellos creían que ella no era la mujer adaptada a él. Entonces, digamos que intentaron difundir, incluso Pirandello en el año 1922, publica una obra de teatro, Vestire gli ignudi, otra de mis líneas de investigación ahora mismo, basándose, digamos, en la vida de Adelaide Bernardini y satirizándola con el único objetivo de crear una opinión popular adversa a la escritora y así hundirla no solo como mujer, sino también como escritora. Aquí finalmente recojo el testimonio de Adelaide Bernardini. Entonces, me centro sobre todo en el teatro. Si bien en la narrativa también encontramos algunas pruebas de esta reclusión matrimonial, ¿no? De esta reclusión doméstica, he de decir que donde más se produce es sobre todo en el teatro. Como pongo ahí, el teatro lo podemos definir como un teatro autobiográfico, donde en cada obra encontramos una breve parte de la vida de Adelaide Bernardini. Lo curioso, sin embargo, es el hecho que siempre se narran episodios dentro del matrimonio, sobre todo episodios relacionados a la violencia. Una de las temáticas también que destaca en la literatura de esta escritora es el adulterio, es decir, todas sus obras de teatro tienen esta temática en su interior, es decir, es el núcleo principal, es el detonante de, digamos, todas las acciones que se suceden a lo largo de la representación teatral. ¿Por qué? Esta temática confluye con el matrimonio, es decir, Adelaide Bernardini, sobre todo en Rovina, como os decía, va a hablar sobre la libertad de narrar
y la libertad de narrarse, es decir, ella se va a descubrir como una mujer adúltera dentro de esta obra. Siempre, quiero decir, aunque sea autobiográfica, nunca se pone su nombre ni nunca el de Luigi Capuana. Sin embargo, siempre aparece como una mujer con muchísimas inquietudes, que siempre está casada con un artista, nunca con un escritor, siempre con un pintor, puesto que era una pasión que ambos compartían. Entonces digamos que también el teatro está cargado de simbología. Como os decía, el adulterio, siempre que hay episodios de violencia, estos están relacionados con algún tipo de adulterio, lo que me lleva a pensar también que el adulterio pudo ser un arma que Adelaide Bernardini tuvo dentro de su literatura para escapar de su situación. Es decir, ella fingía mantener otros encuentros con otros hombres, lo cual se traduce en un deseo de libertad, sobre todo sexual, libertad también de pensamiento, ¿no? Libertad de actuar, una libertad de la que carecía dentro de su matrimonio con Capuana. En el íntegro, sobre todo, además de la violencia doméstica, vamos a encontrar el tema de la lectura. El tema de la lectura, como sabemos, las escritoras italianas y el resto de escritoras europeas, ¿no?, en el siglo XX pasan de ser lectoras pasivas a escritoras activas. Entonces, Adelaide Bernardini, en esta obra, en el íntegro, en su protagonista Lella, Antonietta en este caso, lo que hará será hablar de cómo la literatura, según la concepción masculina, la había estropeado. Es decir, ella se ve a sí misma a través de los ojos ajenos, a través de los suyos, ¿no?, pero también de los ajenos, y mientras que ella se ve una mujer adúltera, una mujer libre, una mujer pasional, también es consciente de que el resto la ve como una mujer atrapada y digamos, estropeada por la lectura, que, si bien todos sabemos que nos ofrece, digamos, otros horizontes, otras perspectivas, amplían, ¿no?, nuestra capacidad de pensar críticamente sobre algunos argumentos, en realidad ella lo que estaba manifestando era también esta opinión pública negativa, propiciada sobre todo por el círculo de literatos afines a Capuana. Y ahora hablo finalmente de Coscienze. Coscienze es una obra que, como os decía, se publica en el año 1905. Es una obra que pasó desapercibida, es decir, el escritor no quiso realmente darla a conocer, pero lo que me llamó la atención cuando la leí para investigar sobre la biografía de la escritora era el hecho de que esta obra, sin embargo, tiene un prólogo que está firmado por Renato. Es decir, Luigi Capuana nunca utilizó este apodo, este seudónimo, a no ser que hablara en tono cariñoso o que se refiriera a algo de su vida privada. El protagonista, del que toma el nombre relato, Eligio Norsi, en realidad es un alter ego del propio escritor. Es decir, el escritor es como que se desnuda ante sus lectores porque necesita hacer una confesión. Esta confesión, además de girar en torno a ese intento de suicidio suyo por el hecho de no haber podido enfrentarse a sus deudas, también habla de un intento de suicidio de Adelaide Bernardini. Por lo visto, según las palabras del propio escritor, su mujer habría querido cometer suicidio, puesto que como él había abierto las puertas de un mundo ideal, del mundo literario, del mundo cultural, ella no podría sobrevivir sin él, ¿no? Entonces aquí es cuando se utiliza esta obra como un instrumento de poder, al mismo tiempo que constituye una prueba irrefutable. Y una prueba irrefutable del hecho de que Capuana haya cometido violencia psicológica sobre la escritora Adelaide Bernardini. De hecho, él pone en boca de ella palabras que ella jamás hubiera pronunciado. Es decir, ella en sus obras nunca se sintió sometida a él. Todo lo contrario, ella nos habla de un Luigi Capuana que está incluso en el íntegro, en la obra que os mencionaba anteriormente, habla de un Luigi Capuana que se siente inferior a ella, sobre todo también por la edad. Él no se siente joven, no se siente capaz de brindarle todo lo que ella necesitaría. Sin embargo, en esta obra autobiográfica, Capuana nos da una versión completamente diferente, ¿no? Nos da una visión de una Adelaide sometida. De hecho, en este fragmento que pongo en italiano, ¿no?, habla de los sacrificios que en teoría ella le costó a él, ¿no? Entonces, de los problemas que ella le pudo ocasionar, cuando realmente el propio autor en este mismo relato la está exculpando, es decir, está contradiciendo la opinión del círculo
de escritores que lo rodeaban y que se habían encargado de hundir, de menospreciar, de vituperar a su propia mujer públicamente. Entonces es aquí cuando reflexiono sobre, ¿es consciente de su violencia? Realmente Capuana en esta obra lo que confiesa es que es consciente, él es consciente del intento de suicidio de su mujer, es consciente de que ella no ha tenido la culpa de su ruina económica, él la exculpa, incluso también la exculpa en cartas que manda a su sobrina en el mismo año, o también al propio Corrado Guzzanti, como os decía anteriormente, en una carta de siempre dentro del año 1905, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que la exculpa, la está utilizando, la está manipulando, está creando digamos, una realidad también paralela a la que realmente sucedió, porque incluso en la narrativa, más exactamente en la Vita Urge del año 1907, hay un relato en el que Adelaide Bernardini incluso contradice a esta obra, es decir, apunta a cosas que realmente él estaba diciendo y que no eran fieles a la realidad. Concluyo mi exposición con tres breves conclusiones. Por un lado, el hecho de que Adelaide Bernardini sí fuera una víctima de la violencia machista, no una víctima de la violencia doméstica, sufrió violencia simbólica por parte de las amistades de Capuana y además violencia psicológica dentro de su propio matrimonio. Por otro lado, Capuana se reconoce, es consciente de haber sido un maltratador psicológico. Él lo ha plasmado en su obra porque, de hecho, en su prólogo se nota cómo él necesita confesarse, necesita abrirse. Sin embargo, esa obra no se difundió precisamente porque eso iba a poner en tela de juicio su reputación como escritor. Y por último, el hecho de que la literatura, como ocurre con todas las escritoras italianas, se convierte en una forma de escapar de su matrimonio. Es decir, ella, por alguna razón, aparte de la violencia y demás, ella siente como que nunca ha podido separarse de Capuana, nunca ha podido vivir en soledad, es decir, vive del año 1902 a 1908 en Roma. Sin embargo, él no la intenta privar de esa soledad y la intenta también llevar consigo a Catania. Y hasta aquí mi intervención.